Este cuarto bloque reúne líderes en finanzas e inversión para explorar cómo los proyectos de carbono azul en América Latina y el Caribe pueden pasar de piloto a plataforma, de promesa a transformación. Nuestros panelistas en esta oportunidad serán Diana Denki, de Fair Carbon, que se encuentra de manera remota, Adrián Flores Aguilar, de NDC Partnership, y Amy Schmidt, de Conservación Internacional, que nos acompaña de forma remota también. Después de las presentaciones individuales, invitaremos a nuestros panelistas a regresar al escenario para una discusión. Esta sesión será moderada por el señor Tobias Jackson, investigador senior asociado de la Universidad de Bristol. Comenzamos con Diana Denki, cofundadora y directora ejecutiva de Fair Carbon. La señora Denki es de Fair Carbon, que es una organización sin fines de lucro con sede en Suiza, dedicada a proteger y restaurar ecosistemas marinos y costeros, mediante mercados de carbono y de naturaleza de alta integridad. Su carrera incluye experiencia en inversión de impacto, liderazgo en sostenibilidad y consultoría ambiental. Anteriormente dirigió la práctica de clima y naturaleza en COIS y ha trabajado con varias firmas asesorando a clientes públicos y privados sin fines de lucro en Europa, América y el sureste asiático. Su presentación se titula El Fondo Catalizador Azul, reducción de riesgos y escalamiento de proyectos de carbono azul de alta integridad para la resiliencia costera. Hello, everyone. Buenos días a todos, hola. Es un gusto conocerlos, estar acá. Soy la cofundadora de Fair Carbon. Fair Carbon es una organización con base en Suiza que busca escalar los mercados de alta integridad de mercado y proveemos las herramientas para la capacitación y la financiación para restaurar los ecosistemas costales de manera que se entreguen resultados reales para las comunidades, la biodiversidad y el clima. Más adelante vamos a tener a nuestro líder de políticas para que hable más en detalle que lo que hacemos en Fair Carbon. Ahora me quiero enfocar en el elemento de la financiación. Como mencioné, estamos trabajando con las comunidades, inversionistas, gobiernos para bajar esos barreras regulatorias, tecnológicas, para lograr o escalar estos fondos de carbono azul. Y pues hemos encontrado que hay una gran brecha en el mercado en cuanto a la financiación. Muchos proyectos tienen problemas para lograr financiación o para llegar a escala, y esto es un problema estructural del mercado que esperamos resolver con el Blue Catalyst Fund que se lanzó recientemente. Les voy a contar un poco más acerca de qué es lo que hace este fondo. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es probablemente la diapositiva en la que menos debo dedicar tiempo porque ya todos están familiarizados con los beneficios de los ecosistemas marinos y costeros. El punto que quiero resaltar acá es que escuchamos mucho acerca de los mercados voluntarios de carbono y cómo la financiación de carbono es una clave para restaurar los ecosistemas costeros, pero también ha habido mucha frustración con la manera en la que pues esto ha estado funcionando. Nuestro punto aquí es que esto es un mecanismo importante. Los mercados voluntarios se proyectan una expansión en la próxima década y el escala como la vemos, pero si vemos el segmento de los mercados voluntarios de carbono azul, aún es una pequeña fracción de los créditos, solamente 0,02% de la emisión van a los créditos de carbono azul. Y
y esto es una lástima porque hay mucho valor que se podría desbloquear para las personas, la naturaleza y el clima. Lo que queremos solucionar aquí es aumentar este número significativamente. Lo que entendimos es que es parte de la demanda del carbón azul y aún así el mercado permanece pequeño. Este último año creemos que hay algunos desafíos estructurales que, pues, que no deja que el mercado crezca y estos desafíos son pues, en ambos lados de la demanda y de la oferta, es decir, desde la perspectiva del inversionista y los fondos. Los desafíos incluyen la falta de conocimientos técnicos y esos son los retos de la oferta. Escuchamos al doctor Krug hablar acerca de la importancia de los proyectos basados en la ciencia y perspectivas de restauración. 80% de esos proyectos de restauración fracasan debido a una falta de información científica y la manera en la que abordan el proyecto. Creemos que este tipo de metodología rigurosa, científica y experticia técnica es esencial, pero también es algo que es escaso. Hemos entendido que los expertos de carbono azul son una especie rara en el planeta y estamos buscando cómo poder utilizar esta experticia con las empresas como Silvestrum y otras para ayudar a proyectar estas iniciativas a escala. También hay muchas ineficiencias y esto viene del hecho de que la información acerca de dónde encontrar este tipo de guía técnica y experticia es de difícil acceso y está fragmentada. Aún con los proyectos con los que hemos trabajado nosotros, muchos de ellos vuelven a los consultores y expertos antes de llegar a alguien como Fair Carbon o Silvestrum porque no saben quiénes son los que realmente tienen la experticia práctica y que les pueden ayudar a desarrollar sus proyectos, a documentar de manera más eficiente. Muchas veces se pierde dinero y tiempo en estos procesos y también, como mencioné, hay una brecha en la financiación donde muchos proyectos pueden obtener algún tipo de capital filantrópico o alguna subvención para avanzar a los estudios pilotos o de alcance, pero ese dinero no es suficiente para eh, llevar el proyecto a la acreditación y luego a recibir la financiación. Lo que se necesita es que o vemos como que hay $500,000 en promedio para lograr todo el proceso y eso no es algo que muchos de estos desarrolladores tengan en sus balances o que puedan tener acceso fácilmente. Todo esto lleva a una carencia de inversiones en el pipeline. Hay un interés, pero los costos de la debida diligencia permanecen altos y esto es debido a una falta de quizás bases de datos transparentes, confiabilidad, alineación con los requerimientos de los inversionistas. Muchas veces esperan tener un proyecto triple A, pero pues no están disponibles hoy en día. Debemos llegar ahí. También hay algunas complejidades regulatorias, navegar todo este asunto regulatorio y los marcos cambian, evolucionan. Los países están en el proceso de entender y regular el carbono azul y todo esto de hecho lleva al hecho de que los inversionistas aún perciben esto como de alto riesgo. Entonces, si bien vemos más fondos de carbono y de naturaleza, el capital comprometido sigue siendo bastante bajo. Entonces, sin solucionar estos obstáculos, el carbono azul no va a poder crecer y va a perder su potencial para la defensa del clima y la protección de los ecosistemas costeros.
algo tiene que hacerse aquí, algunos de estos desafíos deben solucionarse y pues estuvimos revisando cuáles programas de financiación catalíticos existen, qué aceleradores existen y están disponibles y qué es lo que están logrando en este espacio. Y lo que hemos llegado a entender es que los fondos que actualmente existen tienen ya sea una financiación limitada a ciertas fases, quiere decir que se comprometen con los proyectos solamente por un periodo de tiempo, pero que no les permite un apoyo completo para llegar a la acreditación y luego lograr la financiación o la inversión, que es eh, el, el caso del BICAF, o simplemente no tienen la experticia específica de carbono azul. El carbono azul es un campo bastante técnico y no se puede simplemente tomar la experticia del carbono terrestre y aplicarla en el carbono azul. Una brecha de mercado para que exista un acelerador que se especialice en carbono azul, que traiga los mejores del mundo y toda la experiencia técnica necesaria, pero que también les dé un apoyo completo a los proyectos para llevarlos desde la viabilidad hasta la inversión. Y eso es lo que queremos lograr nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Oh, sorry, you did say it. So, with the Ya. Blue Catalyst Fund, En el Blue Catalyst Fund, nosotros ofrecemos un programa estructurado diseñado para reducir riesgos y financiar y ampliar los proyectos de carbono azul. Algunos de los puntos débiles que queremos solucionar es que creemos que un programa de principio a fin es crítico, aun si el proyecto llega a la acreditación, no significa que van a estar en posición, en un espacio en donde van a poder garantizar la financiación. Cuando nosotros hablamos con los inversionistas, escuchamos que en algunos casos, algunos de estos fondos rechazan el 90% de las propuestas que reciben. ¿Y por qué? La razón es que los inversionistas deben ser comunicados en lenguaje que ellos entiendan, quieren entender perfiles de riesgo, hojas de balance, estados financieros. El desarrollador del proyecto debe también tener un conocimiento financiero justo ah, al lado de la experticia del carbono. En el Blue Catalyst Fund vamos a hacer esto, vamos a tener esa capacidad la capacidad de proporcionar apoyo con expertos de carbono azul, con expertos financieros para que lleven el proyecto hasta el momento en el que puedan recibir la inversión. O el otro elemento que mencioné es el foco de carbono especial. Hemos trabajado con 3 empresas, con expertos de carbono azul para minimizar los riesgos del proyecto, reforzar capacidades locales y garantizar la alineación con los altos estándares. Ya hablamos de los principios de carbono azul. Estamos aplicando todo eso en este proyecto, en este trabajo. Y esto significa que los proyectos, de hecho, pues puedan ser mitigados en sus riesgos. Los proyectos reciben una subvención recuperable y para esto necesitan pagar una vez garanticen la inversión. Esto hace que se alineen los intereses, es decir, todos queremos que sean exitosos, que obtengan su financiación y no afectamos los costos del proyecto en etapas tempranas. Entonces, si el proyecto falla en el programa de aceleración, no hay necesidad de repagar nada. Y por último, el modelo de fondo rotatorio pues, de repago nos permite crear un modelo de fondo rotatorio. Sabemos que el capital filantrópico es un recurso escaso, entonces creemos que necesitamos utilizarlo de manera más eficiente y cada dólar que llegue al fondo tiene el potencial de ser reciclado y utilizado nuevamente para financiar proyectos futuros.
Les quiero contar un poco acerca de cómo esto llegó a ser una realidad o la historia de Fair Carbon. Hemos tenido dos programas antes. Uno es la creación de la Academia del Carbono Azul para democratizar el acceso al conocimiento del carbono azul y solucionar esa brecha de experticia técnica. Y aquí, este es un recurso en línea que lo puedes encontrar en Internet, totalmente gratis. De nuevo, aquí nosotros trabajamos con expertos para cada módulo específico y pueden ahí leer y aprender qué es lo que tiene que hacer un proyecto para evaluar su viabilidad, qué se necesita en cada proceso, en cada etapa. Hay muchos recursos, directrices, plantillas, cómo crear un proyecto, cómo hacer un estado de ingresos. Y gastos, por ejemplo, y todo esto lo vemos en el programa acelerador, pero esto lo combinamos eh, eh, con directrices prácticas de los expertos de carbono azul. Es decir, cada proyecto tiene un prestador de servicios técnicos quienes van al sitio del proyecto y ayudan a hacer las evaluaciones, líneas base y garantizan que el proyecto esté diseñado bajo los más altos estándares. El segundo programa que hicimos es un programa piloto en donde trabajamos con 7 proyectos en todo el mundo, ayudándoles en el proceso de acreditación. Lo que descubrimos es que la mayoría de los proyectos luchan para avanzar a la fase de inversión, porque pues muchas veces tienen retrasos, muchos de ellos quizás recibieron algo de financiación, pero tienen que esperar meses y años para recibirlo. Así es como nosotros entendemos que debemos suministrar una solución holística que incluya la financiación para etapas tempranas, el soporte técnico y los servicios financieros y transaccionales. Siguiente diapositiva, por favor. El Blue Catalyst Fund es una colaboración entre muchas organizaciones. Nosotros no podríamos hacer esto eh, independientemente. Nos hemos asociado con Finance Earth, un asesor financiero que corre muchos programas de aceleración en el Reino Unido y son ellos los que entregan este tipo de apoyo y asesoría. También trabajamos con los consultores como Silvestrum, que ustedes conocen, el doctor Steve Crook está aquí, Terra Carbon y otros asesores. Nika también, que es una empresa en Singapur que hace servicios o presta servicios de técnicos. Esperamos que este equipo multidisciplinario pueda suministrar esos servicios integrales para entregar un impacto máximo. Quiero decir que somos muy ambiciosos. Hoy el tiempo que le toma a un proyecto llegar a la acreditación es de 3 a 5 años en promedio desde el comienzo hasta el final. Nosotros queremos reducir esto a la mitad. Queremos llevar a los proyectos de prefactibilidad a acreditación en 2 años y agregamos medio año más de apoyo financiero, ayudándoles con la debida diligencia, relacionándolos con los inversionistas, hacer los términos del acuerdo. Vamos a tener dos puntos de ingreso al Blue Catalyst Fund, este modelo de prefactibilidad que acabo de explicar, pero va a haber también un fast track en donde tomamos los proyectos en factibilidad para terminar el programa en un año y agregamos medio año de asesoría. En lugar de 3 a 5 años, ya tenemos 1 año y medio a 2 años y medio. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo es lograr un cambio sistémico, garantizar que podemos restaurar y expandir la protección y restauración de los ecosistemas costeros marinos. Debo decir que en este momento solamente estamos considerando proyectos de manglar.
Esa es la razón. Queremos ver un pipeline de más proyectos con más ciencia que se adhieran a los mayores estándares de calidad y que entreguen impactos medibles, y queremos ver cómo se transforman los medios de vida costeros. Este es uno de los objetivos de Fair Carbon que se refleja en el nombre de Fair, justicia. Creemos que las personas deben ser primero, deben ser los beneficiarios principales de cualquier proyecto de carbono, y invitamos que los proyectos sean codiseñados, codesarrollados con las comunidades locales. Esperemos catalizar también la inversión privada y crear un modelo escalable que pueda apoyar el crecimiento del mercado. Siguiente, por favor. Lo que estamos viendo es que seguimos buscando 6 millones en capital filantrópico, y eso nos va a llevar a 300 millones de inversiones privadas en 2025. Queremos tener una infraestructura permanente para el carbono azul. Bajo estas suposiciones significa que podemos ayudar 110 proyectos, 180.000 hectáreas de tierra protegida y restaurada, 50 millones de toneladas de CO2 evitadas o eliminadas a lo largo de los proyectos, con 250 millones de beneficios para las comunidades locales. Ese es nuestro plan. Es ambicioso, lo sé, pero pues nos emociona. Lo acabamos de lanzar hace 2 semanas. Ya recibimos 80 aplicaciones de estas 70, pues están en el proceso pues de evaluación, y vamos a lanzar el primer cohorte este octubre. Entonces, si saben ustedes de algún proyecto que pueda aplicar, aún pues los invito a que se registren o que sigan nuestras actualizaciones, porque vamos a abrir nuevos cortes a futuro. Gracias por su atención. Muchas gracias a la señora Denki. Thank you very much, Mrs. Denke. Now we'll hear Adrián Flores Aguilar, Climate Finance Specialist at the NDC Partnership. Mr. Flores has over a decade of experience advising governments and institutions in Latin America and the Caribbean on climate mitigation, adaptation, and resilience building. At the NDC Partnership, he supports the implementation of financing strategies, knowledge sharing initiatives, and the creation of partnerships with development banks, donors, and the private sector. His presentation is titled Mobilizing Investments for Blue Carbon Ecosystems, a Framework for Decision Making. Let's give them a warm welcome. Gracias. Buenos días. Permítame nada más probar esto. ¿Y ahora cómo me devuelvo? Perfecto, muchas gracias. Para mí es realmente un gusto estar acá con ustedes. Celebro pues la apertura de estos espacios de intercambio. Como comentaba la colega, mi nombre es Adrián Flores, asociado de financiamiento climático, y hoy les voy a hablar sobre un marco para la planificación de inversiones enfocado en ecosistemas de carbono azul. Es un proyecto, un trabajo que hemos desarrollado en conjunto con The Pew Charitable Trust. Perfecto, tal vez para empezar me gustaría explicarles
¿Qué es el NDC Partnership? Tal vez como para que entiendan de qué perspectiva les vengo a hablar el día de hoy. El NDC Partnership es una coalición de países desarrollados en vías de desarrollo y socios de desarrollo. Las principales organizaciones, organismos de cooperación del mundo, ONGs trabajando en acción climática son parte del NDC Partnership y tenemos la misión de trabajar en conjunto para avanzar en la ampliación de la ambición climática, en la implementación de los objetivos climáticos de los países. Y esta posición nos permite a nosotros recolectar, capturar muchas de las experiencias del trabajo, no solamente de los países con los que trabajamos, pero también de los socios. Y bueno, muchos organismos, organizaciones aquí representadas son parte y gobiernos también son parte del NDC Partnership. Pero para comentarles tal vez un poco cuál es nuestro modelo de apoyo, cómo trabajamos nosotros. Nosotros no somos implementadores, no proporcionamos financiamiento, nosotros somos facilitadores. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar muy de cerca con los gobiernos, ayudándoles a estructurar sus necesidades de apoyo. Después estas necesidades de apoyo nosotros las llevamos a los donantes, a las ONGs o a nuestros socios, para asegurarnos de que todas estas solicitudes de apoyo reciban el financiamiento, la atención que merecen. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en que llamamos involucramiento de países o country engagement. Sin embargo, también hacemos gestión del conocimiento y ahorita me voy a referir un poco más a este tema. Ahora bien, me quiero referir un poco al trabajo que hacemos nosotros en torno a financiamiento para ecosistemas de carbono azul. Acá les pueden ver algunos números generales de las tendencias del trabajo que venimos haciendo en la materia. Si consideramos la cantidad de solicitudes que nosotros recibimos al año, en realidad no son muchas solicitudes y en realidad también la tasa de apoyo no es muy alta hasta el momento. Sin embargo, esto es un año de actualización de las CNDCs y muchos países han incluido a los ecosistemas de carbono azul en su CNDC. Entonces estamos esperando muchas solicitudes, trabajar muy de cerca con los gobiernos para empezar a trabajar en la implementación, en la búsqueda de recursos para asistencia técnica, para el desarrollo de proyectos. Entonces, más que verlo como una realidad tal vez muy prometedora, es una oportunidad para que tanto el NDC Partnership, al secretariado a quien yo represento, pero también nuestros socios estemos preparados para el posible aumento en la solicitud de apoyo y en el trabajo relacionado. En la caja azul pueden ver algunos ejemplos de solicitudes, pero no voy a entrar mucho en detalle al respecto. Como les mencionaba, hacemos este trabajo de involucramiento, de trabajo con los países, pero también hacemos gestión del conocimiento muy de cerca con nuestros socios. Uno de nuestros socios más activos en este espacio es de Pew Charitable Trust, con quien hemos desarrollado productos de conocimiento. Y yo me quiero enfocar en el segundo, que se llama suplemento para ecosistemas de carbono azul. Pero ¿por qué un suplemento? Es un suplemento porque este documento, este producto de conocimiento, lo que busca es ver al proceso de planificación y movilización de inversiones climáticas desde un lente, desde una perspectiva de ecosistemas de carbono azul. Es decir, si los tomadores de decisión quieren movilizar inversiones, planificar inversiones, ¿qué consideraciones tienen que tener? ¿Qué aspectos deberían prestar atención? Etcétera, etcétera. Y está basado en un marco general para planificación y movilización de inversiones que el NDC Partnership desarrolló en colaboración con el Fondo Verde para el Clima. Importante mencionar nada más que esto es un recurso, un producto de conocimiento que tiene una audiencia, un público meta bastante amplio, tomadores de decisión en general, pero también actores financistas, stakeholders en general, o partes interesadas en general.
no pretendo que puedan leer todo esto, simplemente es una figura que muestra cuál es este proceso de planificación y movilización de inversiones como se representa en este marco general que les comentaba. Importante mencionar que el desarrollo de este marco no fue un proceso académico o necesariamente intelectual de vamos a pensar en qué es lo que los países necesitan. Cada una de estas etapas, cada uno de estos componentes o elementos dentro de este marco, nosotros podemos ir a las experiencias de nuestros países e identificar casos de estudio, experiencias. Entonces lo que hicimos fue, a partir de todo el trabajo que nuestros socios han venido desarrollando y nuestros países miembros, lo que hicimos fue pues estructurarlo de una manera lógica. Y el proceso este proceso de planificación de inversiones va desde la parte más alta, digamos, lo que se llama upstream, que tiene que ver con cuestiones que ya se han mencionado hoy, como involucramiento temprano y significativo de las partes interesadas, alineación de políticas, transversalización del cambio climático en los presupuestos y en la planificación, bajando digamos, un poco más en el proceso a temas como identificación y priorización de inversiones basados en evidencia, que es algo muy importante, costeo, identificación de barreras, desarrollo de entornos habilitantes y preparación o estructuración de proyectos e inversiones. Posteriormente les voy a compartir el código QR para que puedan acceder al marco y revisarlo de manera más detallada si lo tienen a bien. Ahora bien, yo hoy no me voy a enfocar en todos los aspectos del marco o de este suplemento para ecosistemas de carbono azul, pero quiero referirme a 3 temas importantes que ya Diana, pero también otros colegas hoy y mañana se han referido. Quiero hablar acerca de la identificación y la superación de barreras para inversión, el desarrollo de entornos habilitantes o habilitadores y el mapeo de las opciones de financiamiento. Y nada más antes de tal vez entrar en materia, me gustaría quería compartir esta figura porque creo que esta figura refleja muy claramente cuál es el reto al que nos enfrentamos. Es decir, se hacen esfuerzos muy grandes, las comunidades, todos ustedes, para movilizar inversiones para el logro de objetivos en los ecosistemas de carbono azul, pero la montaña es bastante alta por el momento. Tenemos que multiplicar las inversiones actuales más de 6 veces. Entonces es necesario no solamente que nos unamos como comunidad internacional, pero que también exploremos otras fuentes de financiamiento más allá, digamos, de las tradicionales que se han implementado o recurrido hasta la fecha. Muy bien, con respecto a las barreras para la inversión, creo que, bueno, de nuevo se ha mencionado bastante sobre cuáles son algunas barreras. Quiero mencionar que cuando hablamos de barreras para la inversión hay 2 tipos de barreras principales: estas barreras sistémicas, estas barreras, y también están las barreras que tienen que ver con proyectos. Estas barreras sistémicas tienen que ver más que todo con, digamos, la infraestructura de los sistemas financieros, los esquemas de gobernanza, etcétera. Son estas, digamos, condiciones macro que determinan o que impiden el desarrollo de proyectos. Y también tenemos las barreras de los proyectos per se, ¿no? Es decir, algún proyecto por su naturaleza, por su ubicación, por el contexto, puede tener barreras específicas que requieren ser abordadas. Sí, ahora bien, me gustaría resumir las barreras para la inversión en 3 categorías. Primero, bueno, la falta de financiamiento. Es claro, hay poco financiamiento para proyectos en ecosistemas de carbono azul, principalmente recursos públicos. Es decir, la mayoría de los recursos provienen de fuentes externas, usualmente internacionales, como fondos o banca multilateral. Otro es las capacidades, y aquí, bueno, ya se ha mencionado bastante esto y no quiero que esto suene como otro ataque a los consultores o a los expertos internacionales, pero bueno, si bien cumplen un rol muy importante dentro de todo este ecosistema, ¿hasta qué punto necesitamos también crear estas capacidades locales? ¿Se puede generar estas capacidades locales? También es una pregunta importante para hacerse, porque en muchos casos pues existen condiciones ya inherentes, digamos, de la burocracia, como las rotaciones,
etcétera, que tal vez impiden la creación de esas capacidades. Pero es importante considerar, ver cómo podemos instalar capacidades a mediano o largo plazo que permitan planificar y movilizar inversiones para estos tipos de ecosistemas. Un tema que se ha mencionado también bastante es los datos, la información, las metodologías. No me considero un experto en la materia. He escuchado de que diferentes posiciones, que si hay datos, que no hay datos, que si hay metodologías, que no hay metodologías. Ayer en el almuerzo estábamos teniendo una conversación y una colega mencionaba como siempre hay algún dato. Lo que hay que hacer es saber quién lo tiene y poder utilizarlo en función de los objetivos de los proyectos o de las inversiones, pero siempre va a haber algún dato y siempre va a haber algún experto que pueda dar luz sobre un contexto en particular. Aquí creo que lo importante es ver cómo podemos hacer para que la información, mucha o poca que está disponible, llegue a los tomadores de decisión y esta pueda ser realmente utilizable, ¿no? Que no quede nada más en un dato duro estéril, sino que pues surta un efecto. Y el tema de políticas, los países han hecho esfuerzos importantes, se han mencionado también varios acá, Panamá, Costa Rica, entre otros, para desarrollar marcos de políticas. Sin embargo, estos marcos de políticas sin una aplicación no sirven de mucho, ¿no? Y la aplicación requiere no solamente recursos financieros para poder proveer capital humano, tecnología, etcétera. Entonces, todas estas barreras están de una u otra forma conectadas. ¿Y cómo podemos superar estas barreras? Por medio del desarrollo de entornos habilitantes. Y pues, no me quiero detener mucho acá, porque, bueno, ¿cómo superamos la creación? ¿Cómo podemos superar una barrera, por ejemplo, como las capacidades locales? Pues creando capacidades. Lo que pasa es que se dice muy fácil, pero ¿qué implica eso al final del día, no? Eso es un trabajo importante, es un trabajo complejo. Sin embargo, me gustaría, y lastimosamente pues, se cortó un poco la diapositiva, pero sí creo que es importante en términos de políticas o acciones que vienen de arriba del gobierno, hablar sobre subsidios o incentivos que pueden resultar nocivos para, digamos, los objetivos de conservación y manejo sostenible de este tipo de ecosistemas. Muchos incentivos a la pesca, a técnicas de pesca poco sostenible, prácticas agrícolas en áreas aledañas a este tipo de ecosistemas pueden pues, sabotear otros esfuerzos importantes que se están haciendo en torno a la conservación de los ecosistemas de carbono azul. Otro tema que me gustaría referirme brevemente es a la tenencia de la tierra. He tenido también conversaciones en el desayuno, en el almuerzo acerca de esto, porque en muchos casos la tenencia de la tierra o esta inseguridad no permite que se desarrollen los proyectos en las zonas que son realmente prioritarias o importantes o donde puede haber un impacto climático, social, económico, ambiental. Entonces, estas son situaciones que los gobiernos tienen que enfrentar y ver de qué manera se pueden solucionar para así poder avanzar en el desarrollo de proyectos en zonas prioritarias. Y finalmente quiero hablar acerca del tercer punto que mencioné en la introducción y son los tipos de financiamiento. Pues el universo de opciones es realmente amplio. Pues se ha mencionado mercados de carbono y otro tipo de instrumentos. Yo no voy a hacer una revisión de todos los instrumentos, sino voy a hacer algunas reflexiones generales sobre las diferentes fuentes de financiamiento, pero creo que es importante que se exploren opciones más allá de los mercados de carbono, que si bien son oportunidades muy interesantes, existen otras oportunidades que es importante combinar de manera creativa, diría yo. Y bueno, acá muchos de ustedes han estado trabajando en este tipo de instrumentos financieros. Puedo mencionar el trabajo que hace el BID con economía azul, con instrumentos como garantías azules,
trabajo que ha hecho Belice, Seychelles con bonos azules, pero también el trabajo, por ejemplo, que se ha hecho en Barbados y en otros países con canjes de deuda, los cuales pues han generado mucha atención y que pues valdría la pena que los tomadores de decisión también los consideren, porque pueden ser reales catalizadores de otras fuentes de financiamiento. Ahora bien, voy a referirme brevemente a 3 fuentes de financiamiento. Primero, las fuentes públicas domésticas, básicamente presupuestos del Estado. Si pueden ver en el primer punto, este estudio muestra que solo no más del 3% de todos los presupuestos a nivel global se asignan a la protección, a la conservación de este tipo de ecosistemas. Y si consideramos el impacto o el potencial climático, tanto en mitigación como en adaptación y resiliencia que tienen estos ecosistemas, pero también el potencial que tienen para el mejoramiento de modos de vida y otro tipo de indicadores económicos y sociales, realmente están subrepresentados o están subapoyados, diría yo, y lastimosamente están siendo son subvalorados y sobreexplotados, es lo que quería decir. Y acá es donde la evidencia científica juega un rol muy importante. Es importante visibilizar la importancia de estos ecosistemas para la sociedad, para la economía, para la acción climática, para que así se vuelvan ecosistemas aún más atractivos para los inversionistas, ya sea privados, banca multilateral, etcétera. Y aún así, aún haciendo el caso con toda la información y con toda la tecnología alrededor de estos ecosistemas, muchas veces igual se enfrentan retos para, digamos, justificar o generar casos que motiven a diferentes fuentes de financiamiento, especialmente el sector privado, a involucrarse. No me voy a tener mucho acá, simplemente en este producto de conocimiento se mencionan 3, digamos, acciones o oportunidades para los gobiernos, como por ejemplo impuestos a los combustibles, como se hace en Costa Rica, los cuales después se invierten en programas de pago por servicios ambientales. Los impuestos no son muy famosos, pero bueno, son una opción vigente. Y lo que mencionaba sobre los subsidios, implementar subsidios positivos y remover subsidios que pueden resultar nocivos para la conservación de estos ecosistemas. 2 diapositivas más. Me quiero referir también a las fuentes de financiamiento internacional público, en especial a los fondos, a los bancos multilaterales para el desarrollo, como el BID, como el CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, solo por mencionar algunos en la región, pero también a la asistencia oficial al desarrollo. Ustedes posiblemente tengan más experiencia en esto que yo, pero todos sabemos la importancia de estas fuentes de financiamiento para trabajar, para crear esas condiciones habilitantes que después pueden ayudar a catalizar otras fuentes de recursos, mecanismos como instrumentos como las garantías, los policy-based loans, por ejemplo, han sido realmente instrumentales en muchos países de la región para generar esas condiciones habilitantes que permitan movilización de recursos públicos y privados. Y lo mismo con el ODA, por ejemplo, los fondos climáticos internacionales, en su momento el UK Blue Carbon Fund. Y porque ya me pusieron la advertencia, nada más quería referirme finalmente a los market-based, a las fuentes basadas en mercados o mercados de carbono, que bueno, ya nos hemos referido un poco a estos. Hay un interés creciente sobre estos mercados, es una oportunidad, se proyecta que pues va a haber un crecimiento de estos mercados, lo cual ha generado bastante interés en los financistas. Sin embargo, bueno, ya se ha mencionado también que hay algunos riesgos o retos inherentes que requieren ser abordados, principalmente en lo que respecta a transparencia, distribución de beneficios y preparación de proyectos. Voy a omitir esta última diapositiva nada más para compartirles estos 2 recursos, el suplemento de ecosistemas de carbono azul, pero también este marco general para planificación de inversiones. Muchas gracias por su atención hasta acá la dejo por ahí. Gracias.
Muchas gracias al señor Flores. Nuestra tercera panelista se une a nosotros virtualmente. Se trata de Amy Schmidt, quien es líder del proyecto global de carbono azul en conservación internacional. La señora Schmidt tiene casi una década de experiencia en el espacio de carbono y clima. Actualmente lidera la fase inicial de evaluación y desarrollo de proyectos de carbono azul en conservación internacional, brindando apoyo técnico a una cartera de crecimiento. Anteriormente trabajó durante más de 6 años en Berra, contribuyendo al desarrollo y supervisión de estándares y metodologías de carbono a nivel mundial. Su presentación se titula Experiencias de conservación internacional en el desarrollo de proyectos de créditos de carbono azul. Les pido que por favor pongan su atención en la pantalla. Hola a todos, mi nombre es Amy Schmidt y soy la directora del Proyecto Global de Carbono Azul de Conservación Internacional. Hoy les hablaré sobre nuestro enfoque y las lecciones aprendidas de los proyectos de acreditación de carbono azul. En primer lugar, quiero decir que aunque no puedo estar allí con ustedes, estoy muy agradecida de poder compartir nuestro trabajo de forma virtual y agradecer a los organizadores de la reunión por hacerlo posible. En CI, la misión de nuestro programa Blue Carbon es utilizar el valor del carbono azul para aumentar y acelerar la restauración y conservación de los ecosistemas costeros con el fin de mitigar y adaptarnos al cambio climático. Creo que todos comprendemos el gran valor que aportan estos ecosistemas, tanto por el carbono que almacenan y capturan, como por el valor que proporcionan a las comunidades locales en términos de beneficios económicos y de adaptación o resiliencia a los efectos del cambio climático. Por lo tanto, vemos que existe una oportunidad real de utilizar el valor del carbono para atraer financiación y fondos con el fin de restaurarlos y protegerlos más y más rápido. En CI, nuestro programa Blue Carbon incluye varios pilares. El primero es ser líderes en el desarrollo de la ciencia. En CI, CI ha participado en Blue Carbon Science, liderando diferentes publicaciones, así como diversas iniciativas y alianzas para avanzar. En nuestro trabajo también colaboramos estrechamente con proyectos piloto de acreditación como el proyecto Vira Manglar en Cispatá, Colombia. Ahora estamos trabajando para repetir nuestros esfuerzos y encontrar otras oportunidades de proyectos de acreditación en más de 15 países en todo el mundo. Por último, colaboramos estrechamente para propiciar cambios en las políticas, tanto para crear condiciones propicias para los proyectos de acreditación como para garantizar que se desarrollen políticas que apoyen la restauración y la protección de estos importantes ecosistemas con o sin financiación procedente de la acreditación. Como he mencionado, hoy me centraré en nuestro papel y nuestra experiencia en el desarrollo de la acreditación del carbono azul. CI desempeña diferentes funciones en los proyectos de acreditación. El primero es liderar directamente estos proyectos, tanto con nuestros equipos globales que trabajan en estrecha colaboración para desarrollar algunos de los componentes de carbono del proyecto, como con los equipos locales que trabajan para implementar los proyectos sobre el terreno. También colaboramos con socios en casos o países en los que no contamos con un equipo local sobre el terreno o en los que un socio se encarga de la implementación, pero en los que SEI puede aportar un gran valor añadido y desempeñar un papel importante a lo largo de la vida del proyecto para garantizar la alta calidad del desarrollo y la implementación del proyecto de carbono. Por último, en algunos casos actuamos más como asesores técnicos, interviniendo en diferentes etapas del desarrollo del proyecto para aportar ideas y garantizar la alta calidad durante esa relación. Independientemente de cuál sea nuestro papel en el proyecto, nos esforzamos por garantizar la máxima calidad y que los proyectos cumplan criterios de alta calidad en materia de clima, medio ambiente y beneficios sociales.
Como he mencionado, un ejemplo de proyecto acreditado en el que hemos participado es el proyecto de vida manglar en Cisbatá, Colombia. El proyecto Vida Manglar es el primer proyecto que se ha registrado y ha obtenido créditos utilizando una de las metodologías específicas para el carbono azul. Se trata de un proyecto de conservación a lo largo de la costa caribeña de Colombia que tiene como objetivo proteger y reducir la deforestación de los manglares dentro de un área protegida. Conservation International es uno de los socios, entre otros como Invemar, Fundación Omacha y CBS, que es la autoridad local en materia de medio ambiente, y todos ellos colaboran para garantizar la ejecución de actividades destinadas a reducir la deforestación, mejorar la gestión de la zona de manglares, aportar beneficios a las comunidades locales y entregar créditos de carbono verificados. El proyecto ha comenzado a generar una serie de beneficios en términos de beneficios climáticos. Esperamos reducir las emisiones derivadas de la deforestación de manglares en algo menos de 1 millón de toneladas de CO2 a lo largo de los 30 años de duración del proyecto. Se espera que el proyecto se desarrolle oficialmente hasta mayo de 2045, aunque esperamos poder continuar más allá de esa fecha. Hemos podido verificar una reducción de casi 70.000 toneladas de emisiones durante el primer periodo de seguimiento y actualmente estamos llevando a cabo la segunda verificación del proyecto correspondiente al periodo de seguimiento de 2019 a 2023. Después deberíamos disponer de créditos adicionales que podemos vender y utilizar los ingresos para reinvertirlos en el proyecto. En cuanto a los beneficios sociales y para la comunidad, hay casi 1.800 personas que se han visto positivamente impactadas por el proyecto y dentro de la comunidad trabajamos para fortalecer la capacidad local para la gestión local de los manglares, así como para implementar actividades productivas alternativas como el ecoturismo, con observación de aves y un centro de rehabilitación de cocodrilos, la creación de huertas comunitarias y la formación en apicultura con abejas autóctonas y miel autóctona. Por último, en cuanto al componente de biodiversidad del proyecto, estamos trabajando para conservar los manglares y garantizar la conectividad hidrológica, lo que beneficia no solo a los manglares, sino también a muchas de las especies que dependen de ellos, como los manatíes, las nutrias. A partir de nuestra experiencia con el proyecto Vida Manglar, estamos trabajando, como lo mencioné, para encontrar otros lugares en donde se puedan replicar proyectos similares y desarrollar otros proyectos de crédito. Así pues, como panorama actual de nuestra cartera de proyectos de carbono azul, estamos estudiando proyectos en América, en África y en Asia Pacífico, que es que en su mayoría son proyectos de acreditación, pero también estamos analizando algunas oportunidades que no son de acreditación. La mayoría de los proyectos que estamos analizando actualmente también se centran en los grupos principales, pero tenemos un par de que se centran en la restauración de pastos marinos y en la restauración y conservación de marismas. Por lo tanto, me gustaría empezar hablando de algunas de las lecciones que hemos aprendido de nuestra experiencia, no solo con el proyecto Vida Manglar, sino también con nuestra experiencia en la evaluación y el análisis de la viabilidad de proyectos en muchos otros lugares. Para ello, quería empezar por ofrecer una visión general de algunos de los diferentes componentes de un proyecto de créditos de carbono para asegurarnos de que todos estamos en la misma página y tenemos una comprensión básica de los diferentes términos para un proyecto de créditos. El primero es el concepto de adicionalidad. A un nivel muy alto, la adicionalidad significa eh, si la actividad del proyecto se habría llevado a cabo sin la financiación adicional proporcionada por la venta de créditos. Por lo general, también se tiene en cuenta si la actividad del proyecto es obligatoria por ley o exigida por una ley que se aplica regularmente. El siguiente concepto gira en torno al escenario
de referencia, de línea base. Se trata de establecer qué sucedería si no se llevara a cabo la actividad del proyecto. Por lo tanto, puede ser una continuación de lo que ocurría antes del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de reducción de la deforestación, se podría decir que nada va a cambiar y que la deforestación seguiría produciéndose. Sin embargo, es importante establecer este escenario, ya que es con lo que se comparan las reducciones de emisiones o la captura de carbono para calcular, en última instancia, el número de créditos de carbono que un proyecto puede emitir. El siguiente concepto es el límite de gases de efecto invernadero, que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero y las reservas de carbono que se incluyen en el monitoreo y la cuantificación. Por lo general, en los proyectos de carbono azul, esto incluye las emisiones de CO2 y en algunos casos puede incluir las emisiones de metano, de óxido nitroso y en cuanto a las reservas de carbono, suelen ser la biomasa subterránea, aérea y el carbono orgánico del suelo, aunque en algunos casos también se pueden incluir otros depósitos de carbono como la hojarasca o la madera muerta. Las actividades del proyecto son las actividades que se llevan a cabo para restaurar o proteger los ecosistemas de carbono azul. Más adelante entraré en más detalles sobre lo que esto significa concretamente para diferentes sitios, pero en términos generales se trata de la restauración o protección de un ecosistema de carbono azul. El monitoreo es importante para cualquier proyecto de créditos de carbono azul, ya que permite establecer cómo se miden los impactos de las actividades del proyecto. En la mayoría de los casos, si no en todos, los créditos de carbono se emiten en función de las reducciones y eliminaciones de emisiones que se han producido. Por lo tanto, es importante monitorear estos impactos para cuantificar con precisión las reducciones y eliminaciones de emisiones y poder emitir los créditos. La cuantificación es el proceso y los cálculos que se realizan para calcular realmente cuántas reducciones o eliminaciones de emisiones se han generado, ha generado la actividad del proyecto. Se trata de algo cuyos datos específicos se establecen en una metodología que debe seguir el proyecto. Por último, pero no por ello menos importante, los salvaguardas son una consideración muy importante para cualquier proyecto de créditos de soluciones climáticas naturales, ya que garantizan la participación adecuada de la comunidad y el reparto equitativo y justo de los beneficios. Una vez más, todos esos conceptos son muy amplios y probablemente podríamos pasar muchos días y presentaciones profundizando en cada uno de ellos. Dentro de los créditos de carbono azul me centraré principalmente en los mercados voluntarios y lo que tengo ahora en la pantalla es una lista de algunos de los programas de gases de efecto invernadero más utilizados y conocidos que incluyen metodologías de créditos de carbono azul. Esta no es una lista exhaustiva en lo absoluto. Están surgiendo nuevos programas de gases de efecto invernadero todo el tiempo. Se están desarrollando algunas metodologías más regionales y locales, pero estos son algunos de los programas más importantes y conocidos. Y por lo que se ve en la pantalla, se puede observar que la mayoría de las metodologías solo abarcan los manglares. La metodología Verified Carbon Standard o BCS es la única que incluye la conservación y restauración de los tres tipos de ecosistemas de carbono azul, incluidos los manglares, las praderas y los marismas. Plan Vivo cuenta actualmente con una metodología de carbono azul en fase de desarrollo que inicialmente abarcará la conservación y restauración de manglares. Tiene previsto incorporar las praderas marinas. Por su parte, Ghost Thunder y Climate Action Reserve cuentan con metodologías para reforestación, pero no incluyen la conservación ni los demás ecosistemas de carbono azul en este momento. Como he mencionado, para cada uno de los conceptos que he abordado en la diapositiva anterior, la metodología específica establecerá los requisitos concretos que deberá cumplir un proyecto. Sin embargo, en general, todos ellos abordan conceptos muy similares y son los detalles los que pueden diferir.
Ahora, al desarrollar un proyecto de carbono azul, lo primero que hacemos es identificar o delimitar el sitio inicial. Se trata de buscar una zona que pueda necesitar conservación o restauración o de priorizar las zonas que puedan tener mayor potencial para ello y luego empezar a estudiar los factores que provocan la pérdida del ecosistema o las actividades que se pudieran llevar a cabo para ver si merece la pena pasar a una evaluación de viabilidad completa. La evaluación completa de viabilidad incluye información más específica del sitio, el inicio de la divulgación a la comunidad y el comienzo real de la estimación de algunos de los beneficios de carbono que podrían generarse al realizar actividades en ese lugar y básicamente ver si es viable implementar con éxito las actividades y si habría un beneficio financiero al desarrollar un proyecto de créditos o no. Una vez que el proyecto es viable y factible, se puede pasar al desarrollo del proyecto y la descripción del proyecto de carbono. El desarrollo del proyecto consiste realmente en diseñar el proyecto y finalizar su diseño. Por lo tanto, no solo se trata de las actividades que se llevarán a cabo para reducir las emisiones derivadas de la conversión de ecosistemas o aumentar la captura de carbono gracias a la restauración, sino también de analizar los posibles beneficios sociales y para la biodiversidad y asegurarse de diseñar un proyecto que embarque todos estos aspectos. También incluiría comenzar a implementar algunas de estas actividades y crear un plan financiero para garantizar que el proyecto sea financieramente sostenible en el largo plazo. La descripción del proyecto de carbono es lo que se exigen en los programas de gases de efecto invernadero y recopila toda la información sobre el diseño del proyecto, los componentes del proyecto de carbono y la demostración de cómo el proyecto cumplirá los requisitos del programa de gases de efecto invernadero. Y después para la emisión de créditos hay un proceso de validación y verificación por el que debe pasar el proyecto. Esto es necesario para emitir y vender los créditos y reinvertir los fondos obtenidos en la venta de créditos. Como lo he mencionado anteriormente, la conservación y restauración de ecosistemas son actividades elegibles para obtener créditos. En concreto, en el caso de los ecosistemas de carbono azul, se trataría de una restauración de ecosistemas de humedales degradados o previamente convertidos, o la conservación o protección de ecosistemas de humedales de marea que están amenazados. A continuación, voy a repasar algunas de las preguntas que consideramos importantes a la hora de evaluar el alcance de los diferentes proyectos. En el caso de la restauración, analizamos si el sitio era un ecosistema de carbono azul convertido o degradado. Es importante comprender cuánto tiempo hace que se convirtió o degradó y qué causó esa conversión o degradación. También es importante comprender si existen varias barreras que impiden la restauración. Por ejemplo, ¿por qué no se genera la zona de forma natural? Sabemos que en muchos casos, cuando las condiciones son adecuadas, los ecosistemas de carbono azul crecen muy bien en los lugares donde se desarrolla de forma natural. Por lo tanto, es importante comprender por qué no está sucediendo esto. Y luego también es importante considerar si se pueden implementar actividades para abordar con éxito esas barreras identificadas. En el caso de un sitio de conservación, estamos analizando ecosistemas de humedales de marea intactos y necesitamos estabilizar si están en peligro de conversión o degradación. Algunas de las cosas que hay que tener en cuenta son cuál es la tasa de pérdida de humedales en la región, cuáles son los factores que impulsan la conversión de los humedales y pueden mitigarse con éxito esos factores. Dado que los ecosistemas de carbono azul están conectados hidrológicamente, debemos tener en cuenta tanto los factores directos que actúan directamente dentro o sobre el ecosistema de carbono azul como los factores indirectos que afectan al ecosistema de carbono azul, pero que pueden no actuar directamente sobre él. Por ejemplo, un factor directo podría ser la tala de manglares para convertir la zona en acuicultura.
o estanques de camarones o la recolección de manglares para obtener carbón vegetal o madera. Un ejemplo de algunos factores indirectos podría ser la infraestructura que modifica el flujo de las mareas, por ejemplo, la construcción de carreteras o que cortan el flujo de las mareas hacia los ecosistemas de carbono azul o los cambios aguas arriba en el suministro de sedimentos o la calidad del agua que afectan el ecosistema carbono azul. Ahora, para abordar los factores que impulsan la conversión, es importante identificar con precisión cuáles son esos factores. En algunos casos puede haber factores directos e indirectos que actúan dentro del mismo ecosistema. Si solo se aborda uno de ellos, no se conseguirá proteger el ecosistema. Una vez comprendidos los factores identificados, se puede desarrollar una teoría del cambio que ayude a diseñar actividades que aborden con éxito esos factores y poner en práctica esas actividades. Hay que tener en cuenta que los factores indirectos de la conversión de humedales puede ser más difícil de abordar que los factores directos. Así, en muchos casos, la causa del factor indirecto puede estar totalmente desconectada del ecosistema de humedales. Además, puede ser un factor mucho más disperso. Por ejemplo, si se trata de algo como la contaminación, puede ser difícil detener por completo la contaminación aguas arriba que está afectando a este humedal. Y aunque es difícil, no es imposible en todos los casos. Además, es muy importante empezar a tener en cuenta las salvaguardas sociales y medioambientales desde una fase temprana. Es fundamental comprender cuántas personas viven en el ecosistema de carbono azul o cerca de él, cómo utilizan los recursos y empezar a incorporar los conocimientos locales y tradicionales en el diseño del proyecto. Además, es importante pensar desde el principio en el desarrollo de un mecanismo equitativo y justo de distribución de beneficios junto con las comunidades y las personas que participarán en el proyecto. En cuanto a las consideraciones medioambientales, a partir de la protección y restauración de los ecosistemas, a menudo podemos dar por sentado que habrá un beneficio, pero es importante asegurarse de que ese beneficio se produzca para cualquier objetivo de biodiversidad que se haya fijado. Es un buen punto de partida, es comprender qué especies viven del ecosistema o dependen de él y cómo los cambios que se están implementando podrían afectar a esas especies. Por último, es importante tener en cuenta el panorama legal y político del lugar en el que se está trabajando. En ocasiones puede resultar complicado establecer los derechos sobre el carbono para el ecosistema de carbono azul, pero es importante entender o comprender quién es el propietario legal o quién controla el área del proyecto. Puede ser un individuo, puede ser una entidad gubernamental, puede ser una agencia, puede ser más de una persona o entidad, y esto es algo que vemos en muchos casos con el carbono azul concretamente. También es importante comprender si el propietario de los propietarios de la tierra también son propietarios del carbono. Muchos casos lo son, en otros no, y en muchos casos no está claro. Y por último, es importante considerar si alguien más, aparte del propietario legal, tiene derechos o uso tradicional sobre el área del proyecto o sus recursos, para asegurarse de que también se tienen en cuenta esos derechos de propiedad tradicionales. En cuanto a la política, para un proyecto de carbono voluntario es muy importante saber si el país permite el comercio voluntario de créditos de carbono y si existe un mercado de cumplimiento. También hay que saber si el país incluye el carbono azul o el ecosistema en el que se trabaja en su NDC y las implicaciones que ello podría tener, por ejemplo, si requiere un ajuste correspondiente o quizás no. Así, eh, esta es mucha información sobre el carbono azul, como los ámbitos de aplicación, de limitación y lo que puede ser necesario buscar para un proyecto de acreditación. Algunos de los retos que hemos identificado en nuestro trabajo específico sobre el carbono azul son la escala y la ubicación. Los ecosistemas de carbono azul suelen ser más pequeños que muchos ecosistemas terrestres, como los bosques,
y también se encuentran en zonas costeras normalmente más densamente pobladas. Esto puede significar que si un proyecto es demasiado pequeño, resulta difícil hacerlo viable desde el punto de vista financiero debido al coste que supone acreditar el desarrollo del proyecto. Y tener una población más numerosa puede implicar que sea necesario involucrar más a la comunidad o involucrar a más personas. Sin embargo, eso también supone una oportunidad, ya que significa que el proyecto podría beneficiar a una población más numerosa y a más personas. Otro reto específico del carbono azul es que se trata de sistemas muy dinámicos, lo que puede hacer que el seguimiento y la contabilización de los flujos de carbono sean más difíciles que en otras soluciones climáticas naturales. Por ejemplo, es necesario tener en cuenta los impactos previstos del aumento del nivel del mar o la erosión costera y comprender que el carbono que se encuentra actualmente en el sistema podría no estar siempre ahí debido a algunos de esos impactos. Por último, como ya he mencionado, los ecosistemas de carbono azul suelen ser propiedad o estar controlados por una o varias entidades gubernamentales o por una o varias agencias. Por lo tanto, a veces puede ser más difícil coordinarse con múltiples organismos o agencias para acordar la propiedad del carbono, el desarrollo del proyecto, la distribución de beneficios, no solo con las comunidades locales, sino también potencialmente con el gobierno. Por lo tanto, ninguno de estos retos es insuperable, pero en algunos casos dificultan la búsqueda de sitios realmente adecuados para acreditar el desarrollo de proyectos. Con esto concluyo mi presentación. Gracias de nuevo por su atención. Lamento no poder asistir a la conferencia en persona, pero si tienen alguna pregunta o desean continuar la conversación, no duden en ponerse en contacto conmigo a través de email y estaré encantada de conversar con ustedes. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos recordarles Before move- que la comunidad de práctica tendrá una reunión en el auditorio auxiliar durante el horario del almuerzo. Entonces, por favor, apenas terminemos el siguiente panel, se acercarán al auditorio. Y en efecto, continuaremos con un panel de discusión que será moderado por el doctor Tobias Jackson. Le pedimos que por favor se acerque al escenario junto con Diana Denke y Adrián Flores. Este panel se centrará en las oportunidades de financiamiento de carbono azul. Hello. Is it working? Try again. Hello, everyone. This one's working. I think we can share one between three. That's fine. We have 25 minutes before Ok, lunch. hola a todo el mundo. Creo que tenemos 25 minutos antes del almuerzo, así que vamos a compartir esto. Quería empezar por agradecerles por sus presentaciones. Creo que fue muy útil para nosotros ver esto y gracias por regresar para la discusión del panel. Tengo un par de preguntas que me gustaría responder, pero voy a ir rápidamente a las preguntas de la audiencia. ¿A alguien tiene, por favor, preparen algunas preguntas? Y me gustaría relacionar la destrucción con lo que hablamos el día de ayer, la discusión que teníamos acerca de las mejoras en el monitoreo y la verificación. Y me preguntaba entonces, desde el punto de vista de los inversores, si estas mejoras siempre son útiles. Como científicos siempre podemos tratar de mejorar nuestra ciencia, mejorar la verificación que hacemos. Y me pregunto entonces también si para un inversor es notorio el beneficio o quizás es un poco más incierto debido a los estándares que están cambiando. Y
Un buen punto el día de ayer es que quizás estamos moviéndonos hacia la posibilidad de eh, tener un monitoreo continuo por satélite donde cualquier persona podría mirar el carbón en cualquier lugar, pero quizás si llegamos allá sería útil, estas mejoras están ayudando quizás a obtener más financiamiento. Yeah, so I think that to increase Sí, confidence in creo MRV, que of course, para esto, mejorar la confianza, obviamente el mejorar las soluciones técnicas es clave. if we were able to Y see a si somos dashboard capaces de mirar what una is página happening con in información en vivo de lo que está ecosystems, sucediendo en estos ecosistemas, obviamente eso sería it's maravilloso, really sería important. brillante. It's important to understand that Pero lo importante es entender two things to tackle here. que hay un One par de is cosas que tenemos que mencionar aquí. Una sería and the other qué one tan is robusto es the técnicamente. sense of credibility. El otro es la percepción de la credibilidad. Technical Y en robustness, términos de lo we're robustez talking técnica, about estamos hablando bastante acerca de applying technical rigor to aplicar el rigor técnico a los to make sure proyectos y asegurarnos de que los estándares sean revisados por pares y que haya verificación independiente por parte de otras entidades. investors need to understand also uncertainty. So Y también we tenemos talk que hay about cierta margin ah, confidence intervals. cosas que no sabemos, hay ciertos margen de error y sabemos que a las personas financieras les encanta analizar el riesgo. Mientras más cantidad de datos tengan, que es verificable, que es medible, que es también trazable, creo que va a ser más fácil para ellos poder confiar en esa información, quizás formar una opinión alrededor de eso. Y lo segundo sería que involucrar a los científicos, trabajar con universidades que tengan buena reputación, también podría ayudar a ese tipo de confianza de la que hablamos. También el acceso abierto a esta información, pero una cosa que quisiera mencionar es que también hay una barrera de lenguaje aquí. Las personas del mundo financiero no entienden los detalles o quizás las cosas importantes de MRV o el tiempo de ciencia de carbono azules. Regresa entonces a cómo el proyecto es capaz de traducir estos marcos o estas cosas en un lenguaje fácil de entender, que sea fácil de explicar, que los inversores puedan mirar y capturar rápidamente el nivel de riesgo con el que están lidiando. Y al final, para los inversores, la mayoría no tienen esa capacidad de poder revisar estos proyectos o lo que significan, qué están viendo, están mirando estas proxies o estos indicadores para poder medir la calidad de estos proyectos. Entonces es importante alinearse con esos marcos emergentes de alta integridad, porque para un inversor es como que hay una marca, ok, tienen ese sello, alguien ya lo verificó, puedo confiarlo. I'm going to answer in Spanish. Bueno, poco que agregar, en realidad nada más. Vamos a ver, no puedo hablar desde la perspectiva de un inversionista o de un financista, pero algo que nosotros hemos visto, y esto no necesariamente aplica únicamente para las inversiones relacionadas con ecosistemas de carbono azul, es que la identificación y la priorización de las inversiones, tal como se muestra en el marco que presenté anteriormente, es muy importante que esté basado en evidencia. ¿Por qué? Porque es necesario sector privado, banca multilateral, banca comercial, en general todos las potenciales fuentes de financiamiento quieren conocer cuál es el impacto real de sus inversiones. Es decir, cada dólar que yo estoy poniendo e invirtiendo, qué impacto está teniendo eso, no solamente en términos de un impacto climático, mitigación, adaptación, resiliencia, pero también cuál es el impacto social de esa inversión y cuál es el impacto económico de esa inversión. Entonces creo que es importante también en este sentido considerar de que es multidimensional, ¿no? Entonces los datos, la información nos pueden ayudar a dar sentido o digamos, a justificar cuál es el impacto de las inversiones en estas áreas y en muchas otras más. Okay, thank you very much. Ok, muchas gracias. Tengo unas preguntas aquí escritas, pero voy a ver si alguien en la audiencia tiene preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, ok, vemos que hay varias. Thank you. Muchas gracias.
Bueno, muchas de las cosas que han sido muy útiles el día de ayer, de las que escuché, y también el día de hoy, vemos que muchos de estos proyectos de carbono son pequeños y muy complicados. Vemos también que hay una necesidad para una inversión de estos instrumentos que han sido desarrollados, pero también queremos movernos rápidamente y queremos consultar con estas comunidades y sabemos que eso también toma tiempo, es un desafío también. Y si queremos escalar estos proyectos, en vez de mirar a los proyectos pequeños, ¿cómo hacemos eso? Así que una de las cosas que se me ocurre y me gustaría ofrecer es que necesita haber más apoyo temprano y cuando están tratando de explorar cuáles son sus oportunidades en términos de carbono azul. Y en vez de mirar los proyectos individuales de 100 hectáreas, 1000 hectáreas, 5000 hectáreas, deberíamos estar mirando a 100.000 hectáreas alrededor, lo largo del país y tratar de mapear con un poco de detalle lo que es requerido, quién puede ayudar, porque al final del día es acerca de cuidar y usar la infraestructura que ha sido construida históricamente. Entonces el país puede entender el flujo del dinero, los costos de los bancos de inversión y los grupos podrían hablar en conjunto acerca de las mismas cosas, porque generalmente estos bancos de inversión o estos grupos que trabajan en conservación no hablan el mismo lenguaje y también nos permite entonces el contenido de discusión con estas comunidades, porque eso es un proceso que nos puede ayudar a traerlos a bordo de estas iniciativas. Y el sector privado no tiene el dinero para pensar acerca de 100 millas de costa, los problemas con ingeniería, los problemas sociales o estos otros factores. Y yo ofrecería como algo para pensar que necesitamos más de este apoyo o esta inversión temprana o actividades de inversión temprana que esto permitiría entonces a los países poder cumplir con sus NDC y también los otros sectores y la manera en la que encajan en todo este proyecto, ya sea por un banco, sector privado, filantropía, simplemente es una consideración que quería brindar. Okay, we can move on to the next question then. Hola, buenos días. Muchas gracias por sus exposiciones. Un tema muy importante para la conferencia. Mi pregunta va dirigida a Diana. Creo que mencionaste en tu exposición algo sobre bonos o créditos que se pueden reciclar. ¿Tú podrías de pronto explicarnos un poco más de ese tema que creo que expusiste? Y gracias. Yeah, sure. So I Sí, think claro, that's a sin problema. Creo que quizás algo que se entendió mal, los créditos no se reciclan, pero el financiamiento lo es. El fondo de Blue Catalyst va a dar un fondo que se puede recuperar, que implica que cuando el proyecto ya ha recibido su inversión, para otros inversores. En ese punto, entonces necesitan regresar el fondo que les dimos y regresa a este mismo fondo principal que implica entonces que ese dinero se puede usar en otros proyectos. Implica que si tenemos 10 millones de dólares en fondo filantrópico al principio, lo dispersamos en diferentes proyectos, en cohortes, pero si algunos de los proyectos que fueron exitosos al final de esto, poder atraer el resto del financiamiento, nos van a repagar ese valor inicial, entonces somos capaces de difundir este dinero otra vez y pedimos que sea repagado con cierto tipo de dividendos. De esa manera los proyectos que son exitosos también pueden compensar para los que no son tan exitosos y eso nos permite entonces crear un vehículo para proveer fondos que es sostenible y puede tener esa reducción de riesgo catalítica para estos proyectos por muchos años. Hola, bueno, está- hola, ¿ya? Bueno, esta pregunta va para Adrián Flores. Adrián, tú acabas de mencionar algo muy importante y es que tenemos que salir de las fuentes de financiamiento tradicionales. Yo quisiera saber, hablando de este tema tan puntual, ¿qué pueden hacer los proyectos? ¿Cuál es ese diferencial en la tesis de valor para que el sector privado invierta en todos los proyectos de carbono azul? ¿Qué podrías, desde tu experiencia, contarnos? Creo que no entendí bien la pregunta. ¿Podrías tal vez reformular? Sí.
¿Cuál es ese diferencial? O sea, tú dices que tenemos que dejar las fuentes de financiamiento tradicionales, es decir, abarcar un poco más el sector privado, porque pues ya sabemos que siempre estamos pidiendo financiamiento de cooperación internacional, de filantropía. ¿Cómo hacemos más atractivas estos proyectos de carbono azul para que el sector privado invierta en ellos? Perfecto, gracias por la aclaración. Sí, justamente estaba revisando unas publicaciones recientes del World Resources Institute acerca de finanzas para la adaptación, y en ese estudio ellos mencionan que un dólar invertido en adaptación y resiliencia puede generar beneficios de $10. También hay otros, digamos, foros como el Global Commission on Adaptation, que vienen haciendo, digamos, mostrando las bondades o los beneficios de las inversiones en la adaptación. Entonces, la adaptación y la resiliencia, lo cual pues, naturalmente involucra a ecosistemas de carbono azul, no es necesariamente un gasto, no necesariamente es un gasto, es realmente una inversión que puede traer beneficios, y no solamente beneficios en cuanto a, digamos, daños o evitados, daños o gastos evitados. Es decir, realmente cada vez hay más evidencia que muestra que las inversiones en la adaptación, por consiguiente, inversiones en este tipo de ecosistemas, realmente son una oportunidad para el sector privado. Y bueno, vamos a ver, las bondades o digamos las cualidades de este tipo de ecosistemas ayudan a mitigar muchos de los riesgos a los cuales se enfrenta el sector privado, ¿no? Es decir, riesgos a los cuales pueden estar expuestos muchos de sus activos, por ejemplo, también muchas de sus consumidores, etcétera. Entonces, realmente creo que si los proyectos pudieran, y bueno, tal vez esto a un nivel más micro sea más complicado, pero si se pudiera mostrar cuáles son esos potenciales beneficios, más allá, digamos, de un análisis general como estos que te menciono, creo que sería de mucho valor para motivar un poco más al sector privado. Ahora bien, y ya para cerrar la respuesta, creo que por lo que sabemos nosotros, hemos escuchado del sector privado, se requiere más que generar esa evidencia, ¿no? Hay una serie de condiciones habilitantes que también presenté que requieren ser generadas para poder generar tienen que ser desarrolladas para poder generar esa confianza con este sector. Okay, I just want to add something to Quería añadir algo aquí y creo que es muy importante también usar el tipo de herramientas adecuadas y financiamiento adecuado que sirve para este tipo de propósitos. El Fondo del Carbono es el mecanismo que ha sido establecido, pero no es aplicable a cada uno de los contextos y cada una de las señales. Y creo que la aproximación que podemos tener es rápidamente hacer un análisis de viabilidad, simplemente pensar, ¿tendría sentido un proyecto de carbono en este contexto? ¿Podremos usar este fondo? Y eso es bueno porque entonces tenemos este mecanismo que es mainstream, que es popular o conocido, y si no es viable en ese mecanismo, tenemos que buscar otros mecanismos. Y me gustaría mencionar otro par de iniciativas que tiene que ver con manglares. TNCI lanzó un desafío de Carbon Plus, buscando unos modelos de negocio alternativos que podrían existir en las áreas que son aledañas a los manglares, a la agricultura y otro tipo de actividades que en este caso podría ser una proposición de negocio para traer capital privado para que invierta en estos negocios y luego poder relacionar el bienestar de esos negocios con algún tipo de condiciones que se requieren para el ambiente que está cerca a esto. Y en el caso de Mangrove Breakthrough, mencionó que está haciendo algo similar y estaba mirando un poco más al nivel de país, tratando de tener esos mecanismos de fondos que pueden entonces darnos esta serie de actividades que se encuentran dentro de estos negocios que son positivos para los manglares. Sí, eso está muy bien. Y quisiera yo también mencionar o preguntar en estos estudios de viabilidad, cómo ayer hablaron acerca de cómo la subida del nivel del mar y los cambios y los riesgos climáticos
tormenta, más asistencia, los patrones de huracanes que están cambiando. ¿Cómo esto se incluye dentro de este análisis en la etapa de viabilidad? Ok, eso es un problema real, especialmente se están mirando la región del Caribe, con la severidad de las tormentas que está incrementando y también la subida del nivel del mar, de manera que el mercado voluntario del carbono está lidiando con eso de momento es que el nivel de riesgo tiene que ser verificado y luego se coloca como una especie de medida para poder mitigar ese riesgo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Es que necesitan colocar cierta cantidad de estos créditos que no pueden vender como un proyecto, que va a ser su cantidad de seguridad, una medida, de manera que si algo sucede, y entonces la habilidad del proyecto, la capacidad de producir esos créditos se reduce, protege a los inversores de ese tipo de daño económico. Y si es un riesgo real desafortunadamente no hay una solución rápida, los manglares son muy vulnerables a este tipo de eventos climáticos y eso hace que sea una inversión un poco más riesgosa comparada con un proyecto terrestre. Pero quizás Steve quisiera hablar algo acerca de eso y parece que sí. Yeah, this is a really good point. Sí, este es un punto muy bueno y hay muchas cosas buenas que han sido mencionadas. Bueno, el secreto para un buen proyecto es la planeación de adaptación climática y luego ponemos nuestro proyecto de mitigación en ese contexto. Nos permite entonces tener confianza en el resultado. Es una buena práctica para un proyecto pensar de forma muy conservadora de los riesgos de la subida del océano. Y bueno, luego piensan, ok, ¿qué tan malo puede ser? Y luego planean de esa manera. Tenemos una tendencia de un proyecto de ser, ok, no va a ser tan malo, mi proyecto no es tan riesgoso. Y luego hay varias herramientas de riesgo, podemos empezar el proyecto y eso implicaría que pasa la etapa de validación, pero cuando hacemos la debida diligencia con la compañía, ellos van a estar pensando acerca de los riesgos. Y si ellos consideran que ustedes están estimando los riesgos un poco más bajos de lo que era, va a ser un punto de contención o de discusión hasta el final de ese proceso. Entonces, el beneficio de estos proyectos implica que no tienen que ser tan conservadores al considerar estos riesgos en el principio y quizás el proyecto no va a avanzar si ese es el caso. Creo que sería mejor que hacer eso que simplemente tener un montón de inversión que puede irse a la basura. Pero volviendo a la escala nacional, mientras más pensamos en estas decisiones en gran escala, de cómo el país está planeando al respecto de esto, hace que el proyecto sea más resiliente. Muchas gracias. Okay. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Bueno, una más. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Lucia Lecera y vengo de SCI Latinoamérica. Y simplemente me preguntaba, bueno, con esta discusión, ¿cómo podemos mostrar este proyecto de la forma ideal desde el punto de vista técnico? ¿Cómo podemos traducir todos estos escenarios y estos problemas y todas estas preocupaciones y las cosas positivas que también vienen relacionadas a estos proyectos de carbono azul, a las que están invirtiendo en ellos? ¿Cuáles son las 3 recomendaciones clave que ustedes nos darían? Muchas gracias. Bueno, no sé si top 3, pero top 2. Creo que reforzar un poco o enfatizar lo que mencioné anteriormente de la oportunidad que representan este tipo de proyectos para la sociedad, para la economía, para las comunidades, para los modos de vida de las comunidades locales. Eso es uno. Pero bueno, ¿cómo hacer esto? Y creo que Diana también lo mencionó. Es un tema también de lenguaje, ¿no? Nosotros con estos productos de conocimiento que compartí, tratamos de proporcionar o de ofrecer un lenguaje común para diferentes, digamos, partes interesadas. Muchas veces nos perdemos en las traducciones, en los términos, entonces creo que es importante buscar ese lenguaje común que permita pues comunicar todos estos beneficios. También, por supuesto, los riesgos, porque es un tema de transparencia muy, muy importante, pero
sí, creo que un lenguaje común y mostrar realmente cuáles son estos, los beneficios potenciales de este tipo de proyectos. Yeah, well, I think that Sí, bueno, the main point creo que el punto principal con los proyectos de carbono azul y el por qué todavía tiene un precio elevado y es que considerado un proyecto de alta calidad es porque ustedes crean una solución que es un ganar, ganar, ganar. Es positivo para el clima, para la mitigación y la adaptación, positivo para la naturaleza. Los manglares son un punto de biodiversidad y 80% de las pesquerías comerciales dependen de que los manglares sean saludables. Y también para las comunidades costeras es algo muy, muy importante para su estilo de vida. Y si lo enfocamos de esta manera, estos ecosistemas son una comunidad, básicamente campeones de la naturaleza directamente. Y la manera en la que hemos mostrado esto, lo hemos configurado los mecanismos de financiamiento, es que incluso la naturaleza y financiación climática y de la naturaleza las tomamos por separadas, hablamos de ellas en diferentes COPs, incluso tenemos diferentes objetivos, pero estos creo que deberían estar más armonizadas y creo que en el futuro será así, van a estar mucho más integradas. De esa manera podemos entonces hablar de los beneficios y no usamos un lenguaje que sea beneficioso para el carbono y podemos medir el valor que esto brinda para estos otros elementos. Sí, creo que muy bien. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por ser parte de este panel y creo que ya es tiempo. Muchas gracias a los panelistas y al moderador por esta dinámica sesión. Bueno, ahora podemos pasar a una foto grupal. Foto grupal, por favor. Y para los demás participantes que se encuentran de manera presencial, por favor se pueden dirigir al área designada para el almuerzo. Nuestros voluntarios estarán listos para asistirles. A los que están participando en línea, les pedimos que si se encuentran publicando algo en LinkedIn, nos pueden etiquetar como @bluecarbonmrb y utilizando el hashtag IBCWC2025 para que podamos ver y compartir sus publicaciones. Les recordamos a los que se encuentran como miembros de la comunidad de práctica que hay una reunión en el auditorio que se encuentra en la parte de al lado. Por favor, acérquense y asistan a la reunión. Nos encontraremos nuevamente a la 1:45.